Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un video un poco especial. Vamos a explicarles cómo funciona un parlante. Y es la primera parte para que puedan entender bien después la evolución de los mismos y cómo se llega de esta corneta a este parlante y qué diferencias hay. Entonces, lo primero que tengo que contarles es que toda esta necesidad nace a finales del siglo XIX, en los años 1890, 1895, cuando Edison y compañía tratan de imitar su fonógrafo. Ya tenían la patente y la manera cómo hacer sonar cierto sonido, cómo reproducirlo, y lo que querían ahora era darle la potencia necesaria para que se pueda escuchar a distancia o por un grupo de gente, lo cual hasta ahora no lo habían conseguido, solamente habían logrado escucharlo muy cerquita, muy personal, y necesitábamos algo que era audible por una gran cantidad de personas en un auditorio, en un salón. Entonces comenzaron a idearse una serie de formas, y acá viene lo que comienza con aplicarse la teoría del sonido. El sonido no es otra cosa que la propagación de ondas que hacemos desde un foco emisor. En este momento mi foco emisor es la boca, las cuerdas vocales que están botando aire. El aire viaja en forma de ondas a través del espacio y se propaga hasta llegar a la fuente audible, que puede ser el oído de una persona que está a cierta distancia. Entonces, estas ondas que se van propagando por el aire, cuando hablo en forma así abierta, se van por todos lados porque va en tres dimensiones, o sea, va para arriba, para abajo, para el frente, para atrás, entonces está en todo el espacio. Pero cuando comenzamos a ponernos delante de la boca las manos y tratar de hablar así, lo primero que notamos es que hay un cierto aumento aparentemente del volumen. Y lo que estamos haciendo es una especie de filtración y canalización de ondas para que éstas puedan escucharse en forma más alta. ¿Y esto de qué va a depender? Esto depende por la experiencia después en el tiempo. Se pudo ver del diámetro de la fuente de donde sale, o sea, de la boca, el diámetro como abro la mano, o sea, la salida, o sea, hay dos diámetros, y de la distancia y para hacerlo extremo y para que se entienda, por ejemplo, yo estoy hablando normal, en forma abierta, ahora voy a canalizar mi voz a través de lo que podría ser uno de los primeros parlantes. Todo esto es análogo, no había aparecido la electricidad, estamos hablando de la forma análoga. Y vamos a ver cómo se propaga y se canaliza el sonido con un dispositivo como este, una corneta de un fonógrafo de Edison, de una máquina Edison de cilindro. Entonces van a ver cómo acá hay dos diámetros, cómo vamos a propagar el sonido. Acá hay el diámetro pequeñito y acá hay el diámetro grande. Entonces hay dos diámetros, entonces voy a ampliar el sonido, que va a salir el aire por acá en una forma muy concentrada y después se va a ir ampliando para expandirse. Voy a amplificarlo, pero amplificarlo en una forma direccionada con un canal. Entonces hay tres elementos que juegan en la potencia de lo que se debe escuchar, que es el diámetro de donde sale la fuente emisora de sonido, de donde se genera, la abertura en donde termina el conductor y la longitud de recorrido.
esas tres proporciones nos van a indicar las características, nos definen la característica del sonido. Entonces, si van a escuchar mi voz, por ejemplo, yo estoy hablando así, pero si yo lo hago a través de esto, yo puedo hablar así y lo que van a escuchar es una voz muy más potente, ¿correcto? Entonces, esto es una primera amplificación del sonido, como ustedes habrán podido ver. Esta amplificación ha dependido del caudal de aire que generé a partir de esta punta, muy concentrada en un espacio pequeño, que entró y después comenzó a ampliarse para seguir una trayectoria definida, y he condicionado que el sonido no se expanda por toda la habitación, sino salga a través de una concentración de un cono. Este es algo así como los cazadores en las escopetas de caza, cuando uno tiene un cañón largo y pone una munición con perdigones y dispara. Si el cañón es muy corto, el perdigón sale y se abre, como para cazar palomas, se abre. Entonces el foco del tiro es muy grande porque se han abierto los perdigones. Pero si yo consigo que sea un cañón más largo y disparo, los perdigones van concentrados y alcanzan una distancia más larga con un foco más concentrado. O sea, estoy direccionándolo diferente. Ahí direcciono un objeto como es una munición, acá direcciono las ondas como las ondas del sonido. Entonces hay tres direccionamientos. Hay un direccionamiento que es en forma de cono que se va ampliando y depende de la proporción de donde se genera el aire y donde sale el aire, ¿correcto? Por eso es que cuando ustedes agarran una trompeta que tiene esta forma, el punto de generación del sonido es muy pequeño, donde se concentra la presión de aire, y la salida es bastante más grande, pero no solo más grande, sino es mucho más larga. Ahora, lo que pasa es que acá está doblado. Entonces, si ustedes ven, esto es como si estirara la trompeta y en lugar de tener esta longitud, tuviera estos tramos extendidos. Entonces va a ser como fácil, más de 1,20 m. Entonces consigo que esta longitud sea mayor, ¿correcto? Entonces yo, no, ese sonido es amplificado acá, ¿correcto? Entonces ya entendemos la amplificación del sonido. Depende de el punto de donde el diafragma comienza a botar el aire, a empujar aire con una frecuencia de vibración de acuerdo al tono de voz y de acuerdo al canal conductor, cómo va cambiando el diámetro. Si no hay diámetro para nada y sale de frente, estoy hablando sin parlante, con un foco emisor tal cual hago. Pero si lo comienzo a concentrar, estoy direccionando el sonido para que vaya en cierta dirección, ¿correcto? Por eso es que ustedes también verán que hay parlantes que son de esta forma y acá planos. ¿Por qué? Porque no me interesa de que en una habitación el sonido va a salir así, pero no me interesa que salga así para el techo, porque como el techo es plano, solamente el piso y el techo son rectos. ¿Por qué? Porque una vez que se abrió, ya no quiero seguir abriéndolo, pero sí que agarre más ángulo de gente, un abanico mayor de gente. ¿Se dan cuenta que es, no? Ahora, todas estas proporciones de largo, de diámetros y de longitud de diámetros se ven condimentadas por otros factores, ¿ya? Y a todo esto lo que la gente entendida en parlantes y confecciones de bocinas o de altavoces le llama la coloración del sonido. Entonces, la coloración del sonido es conseguir estas proporciones, porque a través de estas relaciones de proporción lo que vamos a conseguir es el rango de frecuencia que quiero escuchar. Por ejemplo, que pueden ser desde los 100 Hz, ¿no es cierto?, hasta los, ¿qué les digo?, hasta los 1500 Hz que podemos escuchar,
frecuencias muy altas desde frecuencias muy bajas. O sea, más baja de 100 es más complicado, de 100 Hz, porque entonces necesitamos dimensiones de diámetro muy altas, parlantes excesivamente grandes en abertura de cono, ¿no? Entonces, entendido, no va a profundizar más, entendido estos detalles de relaciones para ver por qué cornetas y por qué las longitudes, un detalle más es la forma de las cornetas. Normalmente, si bien son conos, pero no son conos rectos, sino son conos, ¿no?, con un crecimiento exponencial del diámetro. ¿Por qué? Porque con esto conseguimos un mayor diámetro en una igual longitud de distancia, porque si fuera cono y yo tengo esta longitud, ¿no?, entonces lo que estoy haciendo es la conducción es más abierta, acá es más cerrada y recién se abre en la salida. Entonces estoy consiguiendo una variación del sonido mejor controlada, o sea, más smooth, más suave por este tipo de curva. Por eso es que todos los perfiles los van a ver ustedes siempre con un aspecto curvo. Si uno agarra un parlante moderno, es lo mismo, es la misma forma de corneta, ¿no? Nada más que mucho más pequeña, porque la potencia que acá conseguíamos en el dimensionamiento de este elemento, acá la conseguimos con energía eléctrica. Entonces acá le damos una gran potencia en el diafragma, que va a empujar el aire con una potencia muy grande. Entonces reducimos la necesidad de distancia, y estos son los avances de la ciencia que ha hecho que podamos conseguir sonidos muy buenos con parlantes bastante más chicos y con conos especiales. Incluso los tweeters son más chiquitos, pero solamente como son muy chiquitos de diámetro reproducen frecuencias muy altas. Las frecuencias bien bajas las tienen que hacer siempre parlantes con grandes diámetros. Entonces, entendido el concepto de las longitudes y diámetros, ahora vamos a la parte en cómo aparece la electricidad dentro de los parlantes, del campo de los parlantes, para poder entender a lo que vamos. Los fonógrafos de Víctor tenían este cabezal reproductor, el cabezal con su aguja que iba a recorrer los surcos del disco de carbón, y esto se le llamaba un reproductor. En este caso el modelo es, si se puede ver acá, es un Exhibition, ¿no? Y esto es de comienzo del siglo pasado, de los años 1900. ¿Cómo funciona? Esta aguja está conectada con este tornillo a este vástago, que está unido, pegado en esta mica, que sería el diafragma. Entonces, si uno golpea la aguja, se transmite el sonido al diafragma. Este diafragma vibra y expulsa el sonido por el agujero central, ¿no? Este agujero central se conectaba, esta es la corneta, se conectaba no directamente a la corneta, sino a través del brazo del reproductor o del tocadiscos, y después el brazo era unido por un codo a la corneta, pero era lo mismo que si hubiéramos hecho esto. Si conectábamos la corneta acá al reproductor y hacemos esto, ven cómo incrementa, se amplifica el sonido. Entonces esto es el efecto que creamos con la transmisión de la vibración de este diafragma de mica, transmitido a la corneta amplificadora. Y este instrumento, que es la aguja, lo que recorría era el
el surco del disco. Este disco, si uno lo ve con una ampliación, tiene surcos que son en forma de zigzag. De acuerdo a la onda de voz, el zigzag es más pronunciado o menos pronunciado. Y esta aguja, cuando lo ponían encima del disco, lo que hacía la aguja era moverse rápidamente cuando esto gira, y al moverse rápidamente, ¿no?, lo que hacía era que saltaba la aguja, y al saltar la aguja transmitía ese salto a la mica. Ese salto en la mica era llevado a un amplificador de corneta. La corneta era el medio de amplificación. Entonces, esto es el comienzo incipiente de la amplificación de un sonido a través de elementos mecánicos, que cuando se llegan a los años 1920 y se inventan los tubos de vacío, dio lugar a que se comience a amplificar el sonido por unos desarrollos que habían habido con las válvulas estas que eran tipo diodo, que se convirtieron en triodo y dieron lugar pues a esta maravilla que después viene a ser la radio, cuando ondas muy pequeñas se podían multiplicar en su potencia por la aparición de estos tubos amplificadores de sonido o las válvulas de potencia. Entonces, ese fue el paso que se da un salto entre la amplificación análoga del sonido mecánico a una amplificación eléctrica. Ahora, en la amplificación eléctrica, ¿qué conseguimos? En la amplificación eléctrica lo que hacemos es básicamente, acá lo tengo esquematizado. Lo que hacemos es algo como esto. Esta parte de aquí, que este es un imán, ¿no? Este es un metal con imán, ¿no?, que produce un campo magnético. Esta es una bobina, ¿no?, a la cual se le pega, se le adosa el diafragma, que en un parlante moderno es esta cosa plateada, ¿no? Esto está pegado a una bobina, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que cuando le llega una electricidad a la bobina y cuando circulan electrones por la bobina, lo que está haciendo es creando un campo magnético, porque por definición en todo movimiento de electrones a través de un conductor queda un campo magnético, y como están con varias vueltas en las mismas direcciones, se va reforzando con cada vuelta la intensidad del campo magnético. Cuando hacemos circular corriente alterna por esta bobina, se crea un campo magnético fuerte, y al crearse un campo magnético fuerte que se superpone con este otro del imán permanente, lo que hacen es que se repelen. Entonces, de acuerdo a la carga, esta bobina comienza a repelerse como son concéntricas con esta, y entra y sale de acuerdo a la carga. Al conseguir la entrada y salida, lo que hace es una vibración, y esta vibración hace que el diafragma, ¿no?, se mueva, y al moverse empuja el aire. Entonces está empujando el aire, está convirtiendo nuevamente en sonido que ya no sale de las cuerdas vocales de la voz, sino sale de este diafragma adosado a la bobina del parlante, y estamos convirtiéndolo en sonido, ¿no? En sonido. Esta parte de aquí para adelante es mecánica, esta parte de acá es la parte eléctrica. Entonces, lo que se hace con la radio y con todos los instrumentos que se comienzan a inventar a partir de 1920 es transformar mediante un micrófono la voz en ondas electromagnéticas que tenían una forma, ¿no?, de modulación, que creaba una variación tanto de la frecuencia como de la intensidad,
y hacían que esto vibre a velocidades muy altas, frecuencias muy altas, y esto se transformaba en un sonido, ¿no? Este es el principio del parlante y los comienzos que tenemos de lo que es cómo llevar un sonido netamente mecánico, ¿no?, a un sonido ya eléctrico potenciados con tubos y con amplificadores. Se inventa el amplificador y se crea pues una calidad de sonido muy superior a lo que se podía conseguir reduciendo los tamaños de las bocinas y de las cornetas. Entonces, entendido hasta aquí esta parte, ahora vamos a entrar a los comienzos del parlante eléctrico y vamos a abrir uno para que vean lo que he explicado acá en la práctica cómo era. Este es un parlante ya eléctrico, es de los primeros parlantes que se comienzan a fabricar en el año 23, a fines del año 1923, y se fabrican por 2 o 3 años, 24, 25 y 26, 1926, en donde ya comienzan a aparecer en el 26 los parlantes encerrados en cajas acústicas de madera, que tenían mejor acústica, mejores bajos, y los desplazaron y los sacaron del mercado muy rápidamente. Por eso que las cornetas eléctricas como parlantes son difíciles de encontrar y fueron dejadas de lado porque no tenían la calidad que a los pocos años se consiguieron, y más que todo hoy día funcionan como historia, como recuerdo, como colección. Ahora, ¿cómo funcionaban? ¿Se acuerdan del esquema anterior? Este es el imán permanente, que está en negro, es un imán permanente, y esta es la bobina, que son 2 bobinas en serie que hacen el efecto de un imán en U, ¿no? Un imán en U. Este imán se pega con este diafragma, está pegado acá con el diafragma. Cuando lo tapamos se pega, y cuando se inyecta a través de estos 2 cables se le da corriente alterna. Lo que hacemos es inyectamos a la bobina corriente y hacemos de que esta bobina crea un campo concéntrico con que pueden repelerse o atraerse de acuerdo a la intensidad del campo que se crea. Entonces lo que hace esto es entrar y bajar a una frecuencia muy alta dependiendo la energía que nosotros estemos percibiendo. Y como la radio transmite a unas frecuencias muy altas, esto vibra muy rápido y hace que este diafragma también vibre a ese compás y desplace el aire, ¿no?, que está en esta pequeña sección, y como hemos visto antes, la traslada direccionándola a través de este cuello de cisne, y después la va amplificando porque tenemos un diámetro totalmente diferente, un diámetro muy pequeño acá y en la boca, y en la parte superior aquí tenemos un diámetro que es, pues, no, en este caso estamos hablando de 10 pulgadas. Entonces estamos haciendo una transformación pues de menos de 1 pulgada, ¿no?, menos de 1 pulgada en la parte de acá a 10 pulgadas. Entonces este efecto, que es mecánico puro, es acompañado con la vibración que ya es eléctrica. Estos son los primeros parlantes que salen a la historia, y es como se consigue alimentar con sonido pequeñas habitaciones, que posteriormente con el perfeccionamiento de estos dispositivos se pueden convertir hasta en auditorios. Ahora, esto es exactamente lo mismo que esto.
Este es un parlante moderno, actual, en el cual el campo magnético, que es esta parte posterior, no es otra cosa que lo mismo que aquí, ¿ya? Y la bobina que se ve acá está en la parte, en el caso de este parlante, en la parte interna de esta canasta, ¿no? Atrás, acá, adentro, hay la bobina que está en forma concéntrica, enrollada acá, que lo que hace es moverse, si es rechazada o atraída por el campo de este parlante, moviendo este diafragma para arriba, para abajo, entonces lo hace vibrar muy rápidamente y el cono amplifica el sonido de este diámetro a este diámetro. Entonces estamos hablando del mismo principio en un parlante moderno. Bueno, hasta aquí la explicación de cómo funciona un parlante y espero que les haya sido clara, no muy complicada y de agrado de todos.